Bueno, en este tema vamos a explicar la programación de arquitecturas paralelas, entendiendo como programación todo aquello que tiene que ver con el software de las mismas. Vamos a estudiar este software a tres niveles: sistema operativo, aplicación y gestión. Es importante empezar destacando dos conceptos en los cuales tenemos que estar de acuerdo en su significado en este entorno, ¿no? El concepto de programa, concepto muy habitual, pero que aquí lo vamos a considerar como, por defecto, como el código que ejecuta el procesador, es decir, código máquina. El concepto de usuario, que en este caso es la persona que hace uso del ordenador, de la máquina, en el nivel en el que le estemos hablando. Puede ser el programador, puede ser el administrador, no tiene por qué ser, de hecho, en este tema no es el usuario para nosotros habitual, ¿no? Bueno, entrando en el primero de los niveles, el nivel de sistema operativo, el nivel más inferior que vamos a contemplar, pues clasificaríamos los sistemas operativos respecto a las arquitecturas paralelas en función del grado de acoplamiento tanto del hardware como del software. Hemos hablado en temas anteriores de acoplamiento de hardware en función de los elementos que se compartan dentro de la arquitectura. Bueno, aquí extendemos este concepto también al software, ¿no? Entonces, distinguimos tres tipos de sistemas operativos en cuanto a la combinación de nivel de acoplamiento hardware y software, ¿no? Los sistemas operativos multiprocesadores, en los cuales tanto el hardware como el software se encontrarían fuertemente acoplados, es decir, nuestra visión del sistema es de una única entidad, no tenemos conciencia a nivel de sistema operativo o la imagen que nos proporciona el sistema operativo no nos da conciencia de que tenemos una arquitectura paralela por debajo. El sistema operativo de red, que sería justo el caso contrario, tanto el hardware como el software se encuentran débilmente acoplados, somos perfectamente conscientes de esa estructura paralela, y en medio tendríamos el sistema operativo distribuido, que pese a tener un hardware débilmente acoplado, consigue proporcionarnos a nivel de software una imagen de máquina fuertemente acoplada. Es decir, vemos un hardware distribuido, pero podemos manejarlo a través del sistema operativo como si fuera un solo elemento. Tradicionalmente, pues ha habido muchos sistemas operativos asociados a diferentes máquinas paralelas, pero en los últimos tiempos pues ha producido una convergencia hacia el sistema operativo Linux. También ha aparecido Windows, nosotros lo utilizamos en nuestras prácticas de laboratorio, pero el sistema operativo por defecto para este tipo de arquitecturas sería Linux. Bien, una breve referencia a los sistemas operativos de red, no merecen un estudio muy exhaustivo, nos proporcionan funcionalidades para gestionar una máquina paralela, pero realmente de una forma poco eficiente. Eso unido a que todos los sistemas operativos actuales son de red, pues les quita interés para el estudio en este tema. Los sistemas operativos multiprocesador, por el contrario, tienen más interés. A pesar de que los sistemas operativos actuales también son multiprocesador, no tienen, no es un tipo de sistemas operativos especiales, pero sí que es interesante su estudio en algunos de los aspectos de la arquitectura del sistema operativo. Bueno, aquí tenemos 5 puntos destacados de este tipo de sistemas, y las siguientes diapositivas se van a referir sobre todo a los dos de en medio, ¿no? La diferencia que hay en el recurso del procesador y la diferencia que hay en cuanto a la planificación de procesos, ¿no? Al tener ahora diferentes procesadores a los que pueden acudir los procesos, pues la cuestión se complica un poco, ¿no? Estas máquinas, como ponemos al final, pues estos sistemas operativos permiten gobernar tanto entornos multiprocesador, para los que están diseñados por defecto, pero también multinúcleo o ambos. Bien, aquí explicamos ya lo que decíamos de la parte central de los aspectos importantes. En primer lugar, distinguimos proceso e hilo. Interesante, la unidad de planificación es el hilo, y entonces hay diferentes alternativas a la hora de planificarlos, ¿no? Objetivo, atajar condiciones de carrera.
Bueno, estrategias de planificación de los hilos, vemos en esta diapositiva, y aquí vemos el ejemplo de cómo trabaja Linux a este nivel. Bien, pasaríamos al último tipo de sistemas operativos distribuidos, ¿vale? Parten de un hardware débilmente acoplado y consiguen dar una imagen a nivel de software de acoplamiento fuerte. Al contrario que los anteriores, los sistemas operativos actuales no son sistemas operativos distribuidos, ¿no? Sin embargo, necesitamos esta funcionalidad, entonces tenemos que disponer de alguna forma de lograrla. En realidad tenemos tres estrategias que consiguen proporcionar esta funcionalidad: arquitecturas cliente-servidor, llamadas a procedimientos remotos, pero a lo que nos referimos nosotros en esta asignatura es a los sistemas de paso de mensajes. Bueno, para poder conseguir esta funcionalidad y sistemas de paso de mensajes y también en otros entornos, pues lo que vamos a necesitar es una capa de software adicional, ya que el sistema operativo por defecto nos lo proporciona, que es lo que llamamos middleware, cuyo objetivo debe ser proporcionar lo que llamamos la funcionalidad de máquina virtual, basada en esos dos conceptos que vemos ahí. Hay que decir que no todos los middleware lo proporcionan completamente, pero de una forma u otra nos tienen que dar una aproximación a esa funcionalidad. Bueno, alternativas en cuanto a estos sistemas de paso de mensajes, en cuanto a fiabilidad, bloqueo, sincronización, también en la forma de implementar el middleware, que hay diferentes estrategias, ¿vale? Y ya pasaríamos al nivel de aplicación, forma en que se desarrollan las aplicaciones paralelas. Dos grandes estrategias: paralelismo implícito. No nos preocupamos de la estructura paralela de la máquina, programamos normalmente; o paralelismo explícito, nos involucramos y desarrollamos aplicaciones específicas para arquitecturas paralelas. En ese caso tenemos diferentes formas de abordar el paralelismo explícito, como lo vemos ahí, y bueno, posibles combinaciones de esas alternativas, ¿no? Bien, eso nos lleva al concepto de programación concurrente, es decir, si nos decidimos a involucrarnos, pues ¿cómo lo hacemos? Las aplicaciones, la programación paralela parte del concepto de programación concurrente, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes alternativas a la hora de bueno, pues desarrollar o implementar la programación concurrente. Nos centraríamos un poco más en la parte central, porque es lo que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas, ¿no? Se necesita, para poder desarrollar programación concurrente o aplicaciones concurrentes, una forma de explicitar esa concurrencia. Se necesita la funcionalidad para poder comunicar los procesos, establecer comunicación entre procesos, y también sincronización. Bueno, aquí tenemos alternativas de sincronización en el caso de emplear variable compartida, que es una forma, como vemos aquí, de establecer la comunicación entre procesos, como vemos ahí al final de la diapositiva. ¿Vale? Aquí vemos las posibilidades de sincronización y bueno, pues se desarrollan en las siguientes diapositivas. Y también sincronización en paso de mensajes, que es más sencilla. Básicamente podemos tener sistemas síncronos en los cuales el emisor espera que el receptor reciba el mensaje, sistemas asíncronos en los que no, o invocación remota en la cual el emisor espera no solamente que el receptor haya recibido el mensaje, sino que le haya proporcionado un acuse de recibo. En cuanto a la gestión de procesos concurrentes, pues hay diferentes alternativas a diferentes niveles. En cuanto a estructura, como podemos ver aquí, nivel, granularidad, inicialización, también explicitación, la forma de explicitar la creación de procesos, esto que hablábamos antes, y la forma de finalizarlos, que también es muy importante. Esto, cuando no se hace correctamente, nos lleva a finalizaciones erróneas de aplicaciones, a que nos salgan
mensajes de error, que las aplicaciones se puedan quedar colgadas y demás. Los procesos tienen que terminar. Cuando tenemos uno solo es bastante sencillo e intuitivo terminarlo, pero cuando tenemos muchos hay que preocuparse expresamente de cómo finalizan todos en el momento adecuado. Bien, estamos hablando de programación concurrente. La programación concurrente se convierte en paralela cuando se ejecuta sobre un hardware paralelo, pero digamos que toda la programación paralela es concurrente por defecto. Es importante y es necesaria si nos planteamos un paralelismo explícito, pero incluso en arquitecturas que no son paralelas, pues la programación concurrente es interesante, ¿no? Por estos motivos que proporcionamos aquí. Incluso en sistemas no paralelos permite incrementar, optimizar el rendimiento. Para ello tenemos otro vídeo en el que se ilustra esto un poco en el caso de un supuesto piloto automático de un avión y que obviamente invitamos a visualizar también, ¿no? Bueno, el siguiente aspecto que vamos a tratar dentro de este tema es la planificación, a la que normalmente suele aludir con el concepto en inglés es scheduling, pero no la planificación de procesos que acabamos de ver en los sistemas operativos multiprocesador, sino que estaríamos hablando ya a nivel de supercomputadores en la planificación de trabajos de usuario. Es decir, cómo los trabajos que envían los usuarios a un supercomputador son planificados para entrar en ejecución y se les asignan recursos y demás. Bien. Aquí tenemos una introducción al concepto de planificación. Es un concepto muy importante, muy complejo, pero que, como decimos por aquí, tiene un impacto crítico en el rendimiento global del sistema. Entonces, es algo de lo que conviene preocuparse, vamos a decir así, ¿no? Conceptos asociados, partición, es decir, el conjunto de recursos que se le asigna a cada trabajo para poder ejecutarse, y el concepto de precedencia, que se emplea mucho en los supercomputadores actuales, que es la capacidad de suspender procesos en curso para atender a otros más prioritarios. Bueno, aquí introducimos esos dos conceptos. Alternativas en cuanto a la, en primer lugar, especificación de particiones, cómo asignar recursos a los trabajos que el usuario ha enviado. Bueno, pues lo podemos hacer de forma estática, con diferentes variantes, y de forma dinámica. En cuanto a la flexibilidad de los trabajos, en cuanto a la posibilidad de modificar pues los recursos que se le han asignado y demás, pues también tenemos trabajos rígidos, y dentro de los que no son rígidos, pues pueden ser moldeables, evolutivos o maleables. En cuanto al nivel de precedencia, también existen diferentes alternativas, sin precedencia, o cuando hay precedencia puede ser de diferentes tipos: local, migrable o planificación en grupo. Bien. Las políticas que se aplican en los supercomputadores a la hora de asignar todas estas alternativas, bueno, pues vamos a tratar siempre de optimizar algún aspecto, ¿no? Podemos tratar de minimizar el tiempo de espera de los procesos en cola, puede ser ese nuestro objetivo, puede ser el de minimizar el tiempo de ejecución, con lo cual pues intentaríamos a los trabajos asignarles la mayor cantidad de recursos posibles dentro de lo que ellos demanden. Si les asignamos más, probablemente no los van a utilizar. Maximizar el throughput del sistema, es decir, el número de trabajos por unidad de tiempo a los que se da servicio. O maximizar el grado de utilización del sistema, es decir, que las CPUs, la memoria, todo esté ocupado al porcentaje máximo posible. Bueno, según el objetivo que nos marquemos, todos ellos van relacionados, obviamente, pero según el que nos marquemos, pues podemos optar por diferentes alternativas dentro de las que se han visto en las diapositivas anteriores. Bueno, algunas consideraciones finales de índole práctica, que es lo que suele generar mayores resultados, ¿no? Una vez que hemos visto ya sistemas de estos en funcionamiento, cosa que en este momento de la asignatura no se ha visto, pero de acuerdo con la experiencia del profesor y la bibliografía, pues algunas consideraciones al respecto, ¿no?
Y bueno, finalmente, pues introducimos un sistema de gestión de colas y planificación de trabajos en supercomputadores, es decir, un caso real de sistema de gestión, como es PBS. Bueno, PBS, que parte de la NASA, pero que se ha convertido prácticamente en un estándar y que proporciona tres funcionalidades principales: gestión de colas, planificación de trabajos, lo que hemos visto en la parte anterior de la presentación, y monitorización, que son los tres aspectos que le podemos exigir a un sistema de estas características, con lo cual podemos decir que PBS en ese sentido es un sistema de gestión completo. Aquí vemos un poco la explicación de su arquitectura. En ella intervienen pues estos elementos que vemos a la izquierda: comandos, el servidor de trabajos, el ejecutor de trabajos y el planificador. Esos serían los elementos de su arquitectura. Conceptos asociados a PBS: el concepto de nodo, que va quedando obsoleto, sustituido por el de nodo virtual, vnodo, host, chunk, cola y wall time. Aquí tenemos un esquema de la operativa de envío de trabajos, ¿no? Nos situamos en el punto de vista de un usuario que tiene un trabajo, una aplicación que va a ejecutar en un supercomputador con unas características y unas demandas concretas, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es conectarse con el servidor, cosa que por defecto se hace de forma remota. Envía estos trabajos mediante scripts. Aquí tenemos la estructura del script, qué elementos incluye, y cuando está terminado, pues el sistema le va a devolver, cuando está terminado no, inmediatamente le devuelve un identificador para que pueda realizar acciones de monitorización, borrado, etcétera, ¿no? Cuando está terminado, lo que le devuelve son los resultados, obviamente, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de script en PBS. Bueno, pues aquí el usuario explica las características de su trabajo, cuál es el tiempo de ejecución esperado, los requisitos de memoria y CPUs que él establece. Otra cosa es que luego el sistema le haga caso, le asigne esos recursos o menos, más no le va a asignar, y finalmente pues la aplicación que se va a ejecutar, lo que consiste el trabajo. Bueno, pues aquí se puede elegir la shell, pero no sería obligatorio. Y bueno, pues referencias para aumentar los conocimientos acerca de esta cuestión.